Muy bien, muchas gracias. Principalmente quiero agradecer a la figura del senador Pedro Del Piero, Gastón Urquiza y atrás todo un tremendo equipo de colaboradores y técnicos, además de todos aquellos que están en esta parte técnica que tiene mucho que ver justamente con la consecución y el logro de esta plataforma BAM 2.1, que tiene mucho que ver con un trabajo de tecnología realmente muy importante, pero fundamentalmente encarado a lo que debe ser el siglo XXI y la presentación de los problemas y la resolución de los problemas de un área que abarca no solamente la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino una muy vasta zona de la provincia de Buenos Aires en lo que conforma la gran Buenos Aires. En este marco del Foro 2001, permítanme introducirlos a lo que va a ser el foro temático BAM 21 con esta plataforma BAM 2.1. Lo vemos. La plataforma Buenos Aires Metropolitana 2.1 es un espacio de conocimiento y acción colectiva para incidir en la gestión de políticas públicas del área metropolitana Buenos Aires. La metrópolis de Buenos Aires es un sujeto social complejo cuyo destino puede y debe ser planificado participativamente. BAM nos da la posibilidad de articular pensamiento y conocimiento, diálogo y debate, acción e incidencia. Nos permite expresar protestas y propuestas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la gran ciudad. El AMBA es una unidad territorial ecosistémica donde vive el 36% de los argentinos y donde se genera el 47% de PBI. BAM se propone colaborar con la formulación e implementación de un plan de desarrollo nacional que sea social, ambiental y económicamente sustentable. A través de BAM podés conocer lo que pasa en el AMBA, vincularte con otros actores interesados por lo metropolitano y comprometerte para trabajar colectivamente en las problemáticas de la metrópolis. En BAM podés encontrar actualidad y noticias para saber qué pasa en la Gran Buenos Aires y podés disponer de documentos, libros, videos, mapas, infografías y enlaces que te ayudarán a comprender la complejidad y escala de los temas metropolitanos. BAM te permite además integrar una comunidad donde podés compartir saberes, intercambiar información, subir documentos, escribir artículos, difundir proyectos e ideas, participar en foros y en campañas de incidencia. El armado de esta plataforma se logró en colaboración con otras instituciones. Participaron de este proceso CIPEC, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Observatorio Metropolitano del CEPAU, el Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, el Observatorio Urbano Local Buenos Aires Metropolitana de la Facultad de Arquitectura de la UBA, la Fundación Ciudad y el Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda de la Universidad de Itela. Podemos transformar la metrópolis. Vivamos en la Buenos Aires Metropolitana. BAM 2.1, plataforma para el planeamiento participativo del AMBA. Este es el video de presentación de BAM 2.1 y me parece que tiene de alguna manera una suerte de resumen de todo lo que significa esta plataforma, esta novedosa plataforma que cuando me dijeron, bueno, ¿por qué no la mirás un poco? Lo primero que me impactó fue la posibilidad de tener en una sola plataforma mucha información que a veces no está disponible y a veces se encuentra bastante sesgada. Bueno, ha habido un trabajo de interrelación, de un trabajo de análisis bastante profundo, en donde lo vamos a ir desgranando ahora en esto que es la presentación formal de esta página, así como la vamos a ver si podemos levantar la página ya. Una visual en donde tenemos, bueno, básicamente el concepto de multiplataforma con 3 botones, con 3 aplicaciones. Bueno, lo vamos a ver ahora. Estamos viendo ahora algunas de las noticias que van a tener la posibilidad de ustedes de observar justamente en esta página, en donde disponemos no solamente de la información
tal como nos viene provista de los distintos medios de comunicación, sino fundamentalmente tiene que ver con lo que es los cursos de acción, la participación de la persona, de la institución y además el enfoque hacia qué se puede hacer, qué hacer, hacia dónde orientar las políticas públicas y las políticas privadas. Tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ver justamente con una interacción de todas las fuerzas públicas y privadas para lograr un mejoramiento de nuestra querida región. Vamos a ver 3 botones, luego de la página en lo que hace a las noticias, vamos a ver 3 botones. Uno tiene que ver con las novedades, veíamos así justamente en lo que es la comunidad metropolitana, veíamos... Ahora sí, ¿se puede ver un poco mejor? Sí. Lo vemos nosotros desde acá, me parece que no lo ven todos por ahí del todo bien. Los laterales sí. Bien, entonces seguimos. Uno, el botón de la izquierda, el botón rojo, tiene mucho que ver con las novedades, con la información, con las noticias. El número 2 me parece relevante con los saberes, la posibilidad de involucrarse en todo lo que tiene que ver la problemática de la zona, de todo lo que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además con estos 40 distritos, más de 40 distritos de lo que es primero, segundo y tercer cordón. Y también las acciones, lo que es el conocimiento puesto en marcha, el conocimiento en acción. Vamos a ir desgranando después. Dentro de los distintos puntos que se van desgranando tenemos, por ejemplo, bueno, básicamente en este concepto de conocimiento en acción, en este conocimiento de involucrarse en lo que son las problemáticas, distintos puntos, distintos lugares para observar dentro de esta página, dentro de lo que es la plataforma BAM 2.1, con problemas, con el vuelco de distintas instituciones de algunos temas que tienen que ver con lo demográfico, con lo que es el problema de la tierra, el problema del suelo, el problema de los residuos, es decir, distintas problemáticas que vamos a ir analizando en el transcurso de este foro, de este encuentro de la Fundación Metropolitana, pero básicamente algunos datos que tienen que ver con el partir desde acá. Si no tenemos los datos concretos, no podemos partir para lograr la resolución de los problemas. Y acá me va a ayudar Facundo Villar. Facundo Villar es de alguna manera el alma mater de todo este trabajo en lo que hace a la parte de instrumentación de la plataforma. No suele hablar, tiene muy bajo perfil, normalmente no lo conocen. Bueno, lo tenemos ahí a Facundo Villar, que nos va a dar, por ejemplo, datos de todo lo que está aquí. Aparte es geógrafo, entonces te voy a pedir, Facundo, que nos cuentes un poquito, por ejemplo, a ver, expansión mancha urbana 2001-2012, creo que alcancé a leer. ¿Qué significa esto? Esto es un resumen de algunos temas que no están todos compendiados, por ejemplo, en un mismo mapa, y sin embargo la Fundación ha logrado establecer justamente este tipo de informaciones. No solamente estas, sino muchas de las que podemos ir viendo a lo largo de bucear y navegar en la plataforma BAM 2.1. Facundo. Como bien decís, Alfredo, en esta sección, por ejemplo, podemos encontrar mapas temáticos, ¿sí?, de diverso orden. Este, por ejemplo, es la evolución de la mancha urbana del área metropolitana casi en 200 años. Como este, que es más bien histórico y de una dimensión física o territorial, podemos encontrar otros de otras dimensiones, como pueden ser también la política, ¿sí?, la institucional y la social. Esto es solo un ejemplo de mapas estáticos. Otra sección también tiene infografías, hay una biblioteca muy completa, hay una videoteca. Por lo tanto, busca ser una suerte de reservorio de conocimientos sobre la escala metropolitana, sobre el área metropolitana de Buenos Aires. Son distintos temas
que llevan justamente a conocer el diagnóstico de lo que ocurre en distintas áreas de la región metropolitana, pero que fundamentalmente son el punto de partida, de la misma manera que en su momento tuvimos que analizar el tema de la pobreza y la indigencia con valores, con datos que realmente tenían que ajustarse a la realidad. Bueno, esta Buenos Aires Metropolitana 2.1, esta BAM 2.1, es de alguna manera el punto de partida para la acción, un nuevo punto de partida para la acción, un nuevo punto de partida para el trabajo conjunto. Y Pedro me pidió, mira, habla cortito, habla lo más rápidamente posible para pasar a lo que es este foro. Me dijo, quédate tranquilo, lo único que tenés que hacer es hablar para geólogos, economistas, abogados, sociólogos, ambientalistas, arquitectos, ONGs, sector público, académicos, gobierno y también seguramente algún que otro antropólogo. Y como dicen muchos, y tal vez tengan razón, a veces los periodistas tenemos un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Entonces, me parece que nos podemos acercar justamente a los que realmente saben y los que realmente conocen del foro y conocen las problemáticas, en este caso, de los residuos urbanos, del suelo, de varios temas que seguramente nos van a interesar. Me corro hasta allá y charlamos un ratito. Es así. Es así, lamentablemente para nosotros es así, pero bueno, nosotros somos muy preguntones. Entonces, bueno, arrancaríamos con Máximo Lanceta, básicamente uno de los moderadores del Foro de Residuos Sólidos Urbanos, para básicamente saber cuáles fueron las principales inquietudes y las principales recomendaciones que surgieron de las inquietudes y del análisis de los foristas. Bueno, ahí están viendo en la placa la participación, digamos, se ve un poco el porcentaje de los diferentes tipos de foristas que participaron y también hubo 2 categorías. Estaban los que participaban durante todo el tiempo levantando cosas, como aquellos que eran observadores que después al final también pudieron ingresar y generar aportes a este proceso. Respecto a tu pregunta, había 2 preguntas que articulaban básicamente, una sobre la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Residuos Domiciliarios, que es nacional, y otra sobre el anuncio de la creación de la Agencia Federal de Residuos. En relación a estos 2 temas se estructuraron los 2 debates. El primero de ellos, orientado a la Ley de Presupuestos Mínimos, creo que fue unánime ciertas apreciaciones que se condensaron en un documento que a su vez se puede bajar de la plataforma, así todos lo pueden leer. Y en tal sentido se señaló la necesidad, primero, de que la ley deje de ser una ley de residuos domiciliarios, hoy por hoy es una ley de residuos domiciliarios, para que se constituya en una ley de residuos sólidos urbanos, que es un concepto bastante más amplio que solamente de los domiciliarios. Entre las cuestiones y recomendaciones que surgieron también es la cuestión de incorporar la categoría de lo que serían los residuos peligrosos que se generan en el domicilio, homogeneizar las categorías de clasificación, porque cada provincia tiene las propias y no siempre son homologables. ¿No hay forma de unificarlos, de uniformar todo esto? Bueno, una ley de presupuestos mínimos ambientales permite eso, ¿no? O sea, la ley de presupuestos mínimos ambientales lo que genera es una uniformidad a nivel nacional, lo que se llama una especie de umbral mínimo de protección ambiental, y también tiene que ver con desarrollo también de herramientas. Una clasificación es una herramienta y tranquilamente podría ser parte de una herramienta normativa al respecto, al igual que un aspecto también importante que son los residuos industriales no peligrosos, que también deberían estar contenidos porque gran parte de la política de reciclado se potencia con estos. También un tema, si se quiere, de principios importantes, que es la noción de responsabilidad extendida del productor. Este es un principio que creemos que debe estar en la ley. Digamos, todos los foristas acordaron, los participantes, sobre este punto, de manera tal de que tener una mirada diferente del proceso de la generación de los residuos, que nos saque de esta idea de que el residuo se genera solamente cuando consumimos. En realidad el residuo se genera cuando se diseña el producto que vamos a consumir. Ahí empieza el proceso de generación del residuo y por lo tanto hay una responsabilidad de aquel que introduce en el mercado
un producto que finalmente va a tener una vida útil determinada, a partir de la cual va a haber un sistema de gestión. De hecho, entonces tendría que ser el control ante y no ex post. Más que el control, un sistema de gestión que arranque desde que el producto entra al mercado o un poco antes y no pensar solamente al final del proceso que haya que intervenir, como habitualmente y hasta ahora la norma mira este último aspecto y no mira el primero. Otro de los aspectos importantes es recuperar en el texto de una norma, como es una ley de presupuestos mínimos ambientales, el reconocimiento de los recuperadores urbanos, los llamados cartoneros, que es un sujeto social muy importante en la gestión de los residuos, pero que la norma actual no lo tiene demasiado presente. Es decir, es un sujeto bastante invisibilizado para la norma. Y creemos que si bien hay normas locales de algunas provincias que han empezado, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen normas que los reconoce como sujeto, creemos que la ley nacional, justamente por tratarse de un umbral mínimo, debería esa figura tenerla presente. También reconocer a los vecinos como sujeto activo. En el proceso de debate del taller fue interesante porque fueron parte de los aportes de los que eran observadores que luego participaron, fue recuperar esta idea de que el vecino debe ser un actor o un sujeto activo del proceso y no meramente pasivo. Generalmente, claro, como el vecino no está muchas veces organizado, a veces sí, a veces no, no tiene a veces acceso a la información, a veces no le es sencillo acceder al pliego de licitación de la basura, o no le es sencillo acceder a las condiciones que tiene en su área en donde él vive, el pliego de la basura donde él vive, para saber si se aplica o no se aplica y generar un control social sobre el proceso de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también otro aspecto importante que se señaló, que ustedes lo pueden ver acá en la filmina, es el tema, lógicamente, de la educación ambiental, pero atada justamente a los procesos de cambio de hábito y de cambio de hábito para un proceso que va en una determinada dirección. En una dirección en la cual uno espera que sea, en este sentido, por ejemplo, maximizar la recuperación de residuos. Si queremos maximizar los recuperables a partir de esta visión, es necesario poner mayor énfasis en la educación ambiental. Y tenemos que también asegurar mecanismos que le den sustentabilidad económica a todo este proceso. Digamos, nuestras normas alientan el reciclado, etcétera, pero están vaciadas de financiamiento. No hay un financiamiento genuino para lo que son las políticas de reciclado. Entonces, se les genera a los gobiernos locales la obligación, en muchas normas locales, de reducción de cantidad de residuos que van a disposición final, pero no se generan las herramientas financieras para que esto se efectivice. Por ejemplo, no tenemos ley de envase, no tenemos una ley que grave justamente la vida útil de los productos, a partir de la cual ayudar a ese financiamiento. Máximo, una consulta justamente en este sentido. ¿Lo más recomendable es hacer una planta por municipio o deberían regionalizarse esas plantas? Bueno, un buen punto, porque uno de los temas que se trató justamente es que los incentivos económicos deberían estar no solamente en la búsqueda de los gobiernos locales de poder reducir la cantidad de residuos que van a disposición final, sino también para incentivar la regionalización, que es uno de los aspectos importantes para darle escala a los proyectos. Entonces, al haber un financiamiento, una línea de financiamiento nacional que se puede nutrir por diferentes tipos de fondos, uno podría generar políticas que incentiven al respecto. Y de hecho, la Agencia Federal de Residuos, que es el otro aspecto, es la que, entre otras cosas, debería, primero, rescatar la experiencia que ya hizo la Secretaría al respecto, tener y desarrollar la Estrategia Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, que ya hubo en el año 2005, que habría que reeditar una nueva estrategia, y en esa estrategia debería incorporar parte de estos principios que estamos discutiendo de la ley y, por lo tanto, de hecho, la agencia podría ser administradora de esos fondos y incentivar en algunos lugares, porque tenemos que tener en cuenta que el país es demasiado diverso, tanto en escala como en geografía, y eso significa que no es cierto que cualquier solución tecnológica sea universal. Es decir, lo que es bueno en La Pampa o en un área metropolitana como la de Buenos Aires, seguramente no es bueno o puede no ser bueno en La Puna para un pueblo muy pequeño. Por lo tanto, esa diversidad de formas de abordaje implica también una asistencia técnica que entendemos que esta agencia federal
debería poder brindar, es decir, tener herramientas financieras, herramientas que tienen que ver con la información y brindar el soporte técnico para que estos emprendimientos funcionen y a partir de ello también tener un rol activo en lo que se llama la economía circular, es decir, generar las condiciones para que esos materiales que han sido separados y que buscan reducir lo que va a disposición final ingresen a un mercado. Es decir, también hay que trabajar sobre ese mercado para que ese mercado exista y sea lo suficientemente dinámico como para poder absorber esos productos. Todo esto está encarado al aquí y ahora. Y en el caso de la educación, es decir, para lo que venga, independientemente de la instrumentación de todas estas medidas que son, calculo yo, hoy imprescindibles ya, en estos momentos, ¿el futuro es la educación solamente? ¿O hay más? No es solo la educación es una de las herramientas. Como dije antes, hay herramientas técnicas, hay herramientas financieras y también algo que me olvidé decir, que lo dijimos y que es muy importante, que la estrategia nacional debe ser acordada con el Consejo Federal de Medio Ambiente. La cuestión ambiental en Argentina es federal y por lo tanto cualquier estrategia debe ser acordada al igual que las líneas de financiamiento que acompañen la estrategia. Queda claro. Gracias. No, por nada. Otro de los temas que tratamos a través de estos foros es el suelo. Y en este caso, Luciano Pugliese tiene la palabra. Bueno, buenos días. ¿Qué tema también, el tema del suelo, ¿no es cierto? Es decir, la desaprensión generalizada del sector público y privado en algún caso también. Sí, la falta de orientaciones claras desde hace bastante tiempo, desafíos muy duros, muy críticos en el presente. Ha sido un placer ser parte de esta iniciativa de la plataforma, moderando este forito, como se le ha dado en llamar, que hemos puesto de hábitat y crecimiento urbano. ¿Cuál es el foco del foro? Bueno, de alguna manera echar luz sobre dinámicas y demandas de políticas e iniciativas en torno a una pregunta clave, digamos, ¿cómo brindamos condiciones de residencia y todos los bienes y servicios asociados a ello a nuestros ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasaría si eso no ocurriese? Si no se le prestase atención a esto que ustedes estuvieron trabajando, si no se tomaran las adecuadas para el tratamiento del suelo. Bueno, acá me están soplando. No, está bien porque el principio del foro fue una intervención que abrió, de alguna manera planteó el escenario en los términos más crudos, que son reales. Es el de una metrópoli en dos tiempos, digamos, ¿no? Que crece en dos tiempos, es decir, la metrópoli con el espacio formal, el espacio, digamos, donde la vivienda se genera en condiciones de mercado, digamos, con todo el acceso a los bienes y servicios, que donde la vivienda también es un bien, digamos, de inversión, es decir, no necesariamente de consumo, donde la residencia es accesible en condiciones de mercado a un segmento bastante limitado, y un espacio de la vivienda precaria, del espacio informal, del acceso al suelo, digamos, bajo condiciones muy precarias, falta de bienes y servicios, la vivienda autoproducida, ¿no? O sea, un poco estos dos tiempos en el crecimiento del espacio residencial de la metrópoli los tenemos vigentes y desde hace bastante tiempo. La primera intervención en el foro abrió el panorama en ese sentido. Después, digamos, plasmando esta idea como la brecha social en el acceso a la residencia y a los bienes y servicios que la acompañan. Y ahí aparecieron, digamos, una serie de temas que se fueron concatenando. En primer lugar, una cuestión que hoy es en todo caso una cierta especulación, pero una hipótesis y un desafío, ¿no? Empiezan a aparecer intentos de replantear el crédito hipotecario. En la Argentina, desde hace muchísimo tiempo, el crédito es una parte casi insignificante del total
de lo que presta el mercado financiero. Después apareció el Procrear y equilibró un poco las cosas, pero estamos hablando de porciones del financiamiento total disponible para todos los segmentos mínimos en lo que es crédito hipotecario. El replanteo, digamos, del crédito hipotecario, a título de mera hipótesis, porque todavía hoy no vemos condiciones macroeconómicas que permitan que explote esto, pero hace años que venimos planteando la idea de una unidad de cuenta, que hoy fue sancionada como la UVA. La unidad de cuenta es lo que permite tener una moneda, una unidad de moneda que actualiza tanto créditos como ahorros, en función del incremento de precios. Esto en condiciones de inflación alta es casi una utopía, claro, pensar que haya muchos tomadores de crédito. En condiciones más estables es una verdadera posibilidad. Frente a eso, el foro lo que plantea, los integrantes del foro, plantearon un interrogante que se nos presenta siempre que hablamos de vivienda y política urbana. Y es que muchas veces discutimos sobre política de vivienda sin discutir la dimensión urbana de la política de vivienda. Y en el foro se hace como una especie de advertencia. Acá hay una imagen objetivo de este nuevo crédito hipotecario que probablemente Chile, probablemente México, es decir, sobre las espaldas de desarrolladores privados queda el producir, digamos, cantidades importantes de vivienda accesibles a segmentos relativamente bajos, digamos, segmentos medios y bajos. Eso ha generado problemas, digamos. El abogado del diablo te diría, bueno, ¿qué diferencia hay entre alguien que está en nuestro mercado que se ponga a desarrollar viviendas de bajo costo para un sector que teóricamente, si no, no la podría pagar? ¿No es cierto? Eso está perfecto. El problema... Y encima en condiciones de inflación no controlada. La cuestión de inflación, digamos, el control de inflación, creo que es un prerequisito para que el sistema de crédito funcione. En hipótesis, bajo esas condiciones, tendríamos un sistema de crédito accesible a segmentos medios bajos, y esto es una gran cosa. También que, por supuesto, el sector de desarrolladores privados sea proveedor, claro, de estos bienes, está perfecto. Lo que advertimos en el foro, yo concuerdo, es la necesidad de una política urbana que acompañe a la producción de vivienda. ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde se construyen las viviendas? ¿Cuáles son los sitios vinculados a qué lógica de movilidad, de movimiento de personas? ¿A qué lógica de expansión de centralidades, de múltiples centralidades en la región metropolitana? ¿Vinculados a qué políticas para movilizar la enorme cantidad de superficie de suelo vacante que siempre espera alguna condición mejor o algún negocio más rentable? Por lo tanto, el desafío de la política urbana para la vivienda es la condición para que no tengamos, en la hipótesis que se plantea en el foro, de un desarrollo del nuevo sistema de crédito hipotecario importante a futuro con condiciones más estables, es el desafío de la política urbana el que impediría los resultados de Chile, México, etcétera, etcétera, que es un poco la imagen objetivo de este planteo del nuevo crédito hipotecario, en donde, digamos, las nuevas localizaciones residenciales quedan siempre más lejos, siempre más distantes de los trabajos, con casi nulo acceso a bienes y servicios, tanto que en Chile el problema ha sido bautizado como el problema de los con techo, no de los sin techo, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis, es una mera especulación, la traigo porque sin duda es un desafío, siempre ha sido un desafío pensar cuando se tiene política de vivienda el dónde, el lugar. Y entonces, ahora, en ese contexto el problema siempre es la tierra. El problema siempre es la política de suelo. Pregunto entonces, ¿el sector público tendría que de alguna manera ceder terrenos fiscales como para construcción de viviendas? Y en ese contexto, ¿sector privado tener algún tipo de beneficios para incentivación a la construcción de un costo menor que la optimización que hoy se propicia, ¿no? La optimización a través de viviendas caras y exclusivas? Sí, a lo primero, digamos, el Estado, si bien dispone de suelo, y en general a veces bien ubicado, tiene una incidencia mínima
en la provisión de suelo para el desarrollo residencial. Acá el tema es el mercado de suelo, ¿no? El mercado de suelo de propiedad privada. En ese sentido, las recomendaciones del foro es inevitable replantear la discusión sobre una ley nacional de ordenamiento territorial que ya fue debatida en el ámbito legislativo con acuerdos transversales bastante importantes de distintas fuerzas políticas, pero no alcanzó a tener tratamiento parlamentario, digamos, tratamiento con destino a constituirse en una norma. Esto es inevitable retomarlo, inevitable discutirlo. Una ley de ordenamiento territorial es una ley que le brinda a todas las jurisdicciones una serie de instrumentos que permitan fijar ciertas nuevas reglas en la relación entre Estado y mercado de suelo. No podemos, si queremos una ciudad que crezca con una cierta estructura reconocible, con una cierta equidad y razonabilidad en la organización de sus distintos espacios y en el acceso a los bienes y servicios para todos los sectores sociales, no podemos no plantear nuevas reglas en la relación Estado-mercado. Esto es códigos urbanos mejor formulados, más sofisticados, instrumentos que permitan movilizar el suelo, desincentiven la retención especulativa de suelo. Y en cuanto a los incentivos económicos a la construcción, creo que el mayor incentivo va a ser el crédito, que en la lógica Procrear que se está planteando ahora, además es un crédito que tiene una dosis de subsidio muy menor, va a tener que crecer. Pero ese va a ser el mejor incentivo, es decir, construir sabiendo que lo que construyo lo voy a poder calzar con un crédito de una persona que viene y me va a poder adquirir ese bien que yo estoy produciendo, ¿no? En el estudio de un exdirector de Banco Central que seguramente nos podría hablar sobre ese tema, sobre el tema del crédito y el descalce fundamentalmente, ¿no? Que habría que ver también si es tan así la relación entre depósitos y créditos, como se pinta que con depósitos a un año no se puede tomar un crédito, no se puede conseguir un crédito. Lo tengo por allá, por ahí lo estoy viendo. Sí, va a tener que hablar él mejor de eso. Pero sí, no, una cosa más de orden general, pero que también apareció en el forito. La verdad que la posibilidad de ahorrar en unidades actualizables, digamos, que son las mismas que después fondean la construcción de vivienda, es un cambio significativo. De alguna manera podría ser pensado como un pequeño paso, seguramente muy pequeño todavía, hacia alterar un poco esta cultura tremendamente rentística, donde quien tiene un poquito de excedente lo pone en cualquier departamento que no va a usar, en cualquier lote en un country que no va a usar y que solo espera que se valorice, digamos. Esta lógica profundamente rentística que tiene un impacto, evidentemente, en cómo se configura el territorio, ¿no? Es un tema muy delicado porque algunos dicen también, ¿por qué no generar una carga impositiva a aquel inmueble vacío? Bueno. Y el otro me dice, ¿y por qué tengo que hacer eso? Si es una decisión del dueño. Es complicado eso. Esas son las nuevas reglas que hay que establecer entre Estado y mercado. Basta leer el nuevo Código Civil y Comercial. Esa pregunta está contestada en el Código Civil y Comercial, que se come muchas cosas, pero pone otras cosas con mucha claridad. Y necesariamente la ciudad es un producto colectivo. Entonces yo tengo todos mis derechos, pero alguna obligación, lógica que obviamente articule mis derechos con el resultado colectivo tiene que haber. Y el Código Civil y Comercial es tan claro en establecer eso, el respeto de los derechos de incidencia colectiva, las cuestiones ambientales que prevalecen sobre otros derechos, etcétera, etcétera. En eso son panoramas nuevos que yo creo que ayudan. No me quiero extender porque el tiempo debe ser muy complicado, usted lo dirá, señor moderador, pero... Mamita, ya estamos liquidados. Pero liquidamos, pero hay dos temas más que simplemente lo menciono porque el foro ha tenido, digamos, una serie de ángulos. En este punto, bueno, recalcamos la necesidad de estas nuevas reglas y volver a discutir esa ley que ya estaba bastante caminada y consensuada. Hay un segundo tema que, lógicamente, al hablar de residencias hay que hablar también de empleo, porque hay una relación que es medio complicada. La ciudad de Buenos Aires sigue concentrando mucho más empleos,
proporcionalmente muchísimo más de la población, del crecimiento de su población, ¿no? Eso genera una serie de flujos de movilidad que a mediano plazo se van a tornar cada vez menos sostenibles. Aparece en el foro con mucha claridad el tema de la estructura de la metrópoli y la necesidad de la policentralidad. Todas las políticas necesarias para que los centros, ubicados en distintas áreas, centros, subcentros, se fortalezcan, y en eso hay como un menú de cosas bastante concretas a realizar. En ese tema de empleo aparece la cuestión de la industria, gran dador de empleo en el primer cordón, y ese dilema, esa crisis que tiene, que es una industria pyme, que da mucho trabajo, pero que a su vez crea conflictos ambientales serios. En ese dilema todavía estamos, y hay que resolverlo, y se vincula obviamente con cómo se mueve la población desde su residencia hasta su trabajo. Un tercer tema muy de coyuntura, pero bien importante y que tiene que ver con estos temas de cómo crece la metrópoli, el fallo de Arroyo Salgado sobre poniéndole un cierto parate transitorio a las urbanizaciones en humedales Todo que hoy ya llegan. Los desarrollos en los distritos vinculados justamente a la cuenca del río Luján. Tal cual, son hoy 100 kilómetros cuadrados. Eso para nosotros, bueno, es como implica una coyuntura que también abriría la puerta a fijar algunas reglas. Cuando terminó el foro, Escobar sancionó una norma que retiró del mercado, operación básica del urbanismo, 6.000 hectáreas en humedales. Pero plantea una cosa que quedó plasmada en el foro que es muy interesante. Crítica, pero interesante. Es decir, y yo le escuché al intendente decirlo, bueno, está muy bien, pero ¿cómo vamos a ser compensados nosotros? Y esto es un tema metropolitano. De alguna manera, la lógica de compensación por servicios ambientales no puede ser una condición ex ante, porque estaríamos vulnerando esta cuestión de que lo ambiental precede una serie de otros derechos, pero sí puede ser discutido ex post. De hecho, la ley de bosques naturales tiene esa misma lógica, ¿no? Es decir, los ojeros fondean un fondo que va a resarcir a quien no puede tocar en su predio los bosques naturales, ¿no? No como compensación monetaria para él directamente, sino como un recurso para que él pueda tener planes de manejo, mantener y tener una mínima. Toda esta información está ya contenida, está volcada a BAM 2.1, me parece que es un tema realmente relevante para verlo. En términos metropolitanos, los intercambios, digamos, las compensaciones interdistritales, interáreas, son un tema a discutir, y eso permitiría también resolver, digamos, la defensa de espacios rurales que están enclavados dentro del área metropolitana, entre otras cosas. Gracias. Dialogamos ahora con Margarita Serrier del Observatorio CEPAO y Gabriel Lanfranchi del CIPEC, básicamente por temas, tal vez tenemos que analizar en conjunto todo lo que viene ocurriendo y lo que se está presentando y lo que se está preparando para un futuro. ¿Cómo observan ustedes a Buenos Aires? ¿Cómo observan ustedes a esta amplia región en función de toda esta problemática que se viene planteando como socios justamente de la Fundación Metropolitana? Difícil. Sí. Muy amplia la pregunta. Yo creo que desde los distintos ámbitos a los que tenemos pertenencia, venimos trabajando con la necesidad de ir formando una especie de cuerpo, ¿no?, de base de información y de conocimiento sobre estos temas para abordarlos un poco mejor. Digo, con las dificultades que tiene, por supuesto, la amplitud de esa temática, las condiciones en que hoy está esa temática. Muchos años después de haberse formulado estrategias sobre mejoramientos del hábitat, etc., bueno, no hace mucho en una reunión de hábitat se terminó diciendo, no sé qué nos ha pasado, que estamos peor que cuando las formulamos. Sin entrar en las cuestiones catastróficas, creo que estamos apuntando a sistematizar estas cuestiones, a ponerle el foco a las más preocupantes, y eso lo hacemos con las posibilidades que nos brindan, como un instrumento que permite la concentración de esa información, la discusión
la puesta en valor de esa información y la accesibilidad, digamos, de quienes puedan participar en esas definiciones. Tenemos entonces valoración, tenemos la posibilidad de contar con esas herramientas a través de esta plataforma. A través de esta plataforma se puede incidir junto con los resultados y las recomendaciones de estos foros en lo que es a partir de la sociedad civil en políticas. Le pregunto a los dos, a Gabriel también. ¿Cuál sería el mecanismo? Perdón, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo? Esa es la pregunta, si se puede incidir. Obviamente se puede incidir, pero ¿de qué depende que incidamos? O sea, ¿cuáles son los elementos que hacen posible que esta construcción no quede, ¿no?, en el seno de quienes, por un motivo o por otro, venimos preocupándonos de estos, o se sobre transforme estos nada temas? más que en académica. No solamente académicos, sino en formulaciones que no construyen esas transformaciones solamente por desearlas o por mostrarlas, que son las dos primeras consideraciones. Si uno no las ve, es difícil que las trate, número uno. Misión cumplida si uno las puede enfocar. Pero lo segundo es de qué manera eso pasa a otro estadio, que es la incidencia en las políticas públicas, en construcción de esas políticas públicas, en modificación de algunas y en transformaciones concretas. Yo creo que sí existe esa posibilidad, que no es posible, o a mí no me parece, dividir contenido de instrumento, porque si ese contenido no está bien puesto, si ese contenido no forma parte de las inquietudes de la sociedad y del sistema político, tiene que formar parte de ambas, ¿no?, en esa construcción de agenda. Y si eso no se elabora con capacidad técnica, profesional, etcétera, etcétera, esa trilogía entre el Estado, la sociedad y el sistema técnico no transforma, no logra incidir sobre estas cuestiones. Y yo voy a referirme a los dos foritos, ya termino porque sin monopolizar. Es que los temas fueron bien elegidos. Vamos a empezar por el principio. O sea, el tema residuos está en la agenda, está en la población, está en la preocupación, nos vuelve permanentemente en la calle, en lo que sucede en la sociedad, en el desperdicio, en la falta de un criterio económico en todo esto, y se viene tratando, no sé, yo trabajé en el Congreso de la Ingeniería, donde estos temas ya fueron muy tratados en estas cuestiones que hablábamos antes, sobre primero ver cómo lo fabricamos, después ver de lo que nos sobra, qué es lo que hacemos, y después vincular eso que nos sobró y que hicimos con quien lo usa, porque si no, esa cadena, que puede ser virtuosa, termina en unos ladrillos, que a veces pasa, unos ladrillos medio raros, que hizo una universidad en el conurbano bonaerense y nadie utiliza, no está vinculado. O sea, no existe la articulación entre ambas cosas. Entonces, de esa situación, y lo digo en residuos porque me parece que es uno de los temas que realmente ha tomado estado público y que, por supuesto, esta plataforma permite ponerlo en una mejor visibilidad y aportar a situaciones concretas de mejoramiento. Pero me voy a referir al segundo también, porque esto que se llamó suelo, pero en realidad lo pusimos en hábitat y crecimiento urbano, otra vez es una de las preocupaciones centrales a la escala metropolitana. Así, cómo vivimos, dónde vivimos, cómo podemos acceder a todas esas cosas. Y en esa escala que aparentemente crece sin control en la expansión y crece sin control en la buena dotación de esos servicios. Y en ese sentido, bueno, yo me quisiera referir a que tenía dos preguntillas o dos ejes. Una era esta cuestión del contenido y la otra era del ámbito. Bueno, y del ámbito asistimos hoy a la creación de dos lugares importantísimos que surgen en la administración pública de intentos de coordinación y de superación de esta situación de una Buenos Aires metropolitana fracturada, fraccionada, como quieras llamársele. ¿Me permitís compartir también con Gabriel esta misma pregunta, la posibilidad de incidir a través de con las políticas públicas a través de estos foros temáticos de la plataforma 2.1, porque me interesa particularmente también que des tu visión respecto de esto. Después, si tenemos unos minutos más, desarrollamos un poquito.
Sí, yo creo que la Fundación Metropolitana da en la tecla con la herramienta, con el planteo, porque la metrópolis se define por la fragmentación, o sea, es el resultado de la forma en la cual aprendimos a gestionar el territorio, en la cual aprendimos a dividir los presupuestos, nos entendemos de esa forma y va muy en lo profundo de todos nosotros de la misma identidad, ¿no? De entendernos de un municipio o de otro, pero cuando uno mira la cosa en perspectiva, ahí está la foto de la metrópolis, te das cuenta que es un único sistema. Entonces, esos sistemas no pueden ser resueltos por un solo actor. Por ejemplo, las cuestiones más críticas que vamos a enfrentar en este siglo, que es el siglo metropolitano, es el siglo de las metrópolis, van a tener que ver con la cuestión de cómo resolver las inundaciones, el cambio climático o la sequía. Y eso no lo resuelve un intendente solo o un grupo de manera autónoma. Lo mismo también sucede con la inequidad, y hablábamos del suelo y el hábitat. No alcanza con un muy buen plan de viviendas realizado en un municipio. Entonces, hay que aprender a trabajar en red. Y la tecnología hoy nos da esa oportunidad. La tecnología, al igual que estos dos problemas que te mencioné, no reconocen barreras. Entonces, ¿cómo aprendemos a superar estos límites de conciencia, llamémoslo de alguna forma, que no nos permiten entender la metrópolis en su conjunto y actuar de esa manera? Bueno, yo creo que la participación es clave. Entonces, una participación que se ayorna a esta situación y que toma provecho y busca la manera de incidir, tiene que tener en cuenta la tecnología y tiene que tener en cuenta sobre todo la gente que la va a usar. Estamos en un momento se habla de red de redes, y a mí me parece que este concepto es interesante para entender lo que propone la Fundación Metropolitana con BAM. Siempre hemos hablado de actores y de cómo las instituciones se relacionan entre ellas para incidir o para lograr un fin. Yo creo que esto no es solamente los actores, sino qué personas adentro de esas instituciones. Cuando somos conscientes que para tratar de incidir lo que ponemos en juego es un ecosistema, es donde nos damos cuenta de la importancia de herramientas como esta, porque generan ecosistema. Miro nuestro panel y veo 4 o 5 personas que saben de los temas que hablan, pero miro el público y veo 50, 60, 100 personas que saben. Entonces, esta posibilidad de interacción y de enriquecimiento de las ideas, en definitiva, contribuyen a esa capacidad de incidencia, porque la incidencia empieza por la toma de conciencia y herramientas como esta yo creo que ayudan a ese fin. Gabriel Lanfranchi, Margarita Cherrier, Luciano Pugliese, Máximo Lanceta, gracias por haber estado con nosotros. En instantes seguimos. Gracias.